Entonces, fíjense cómo es importante establecer que en esta concordancia topográfica no debe haber interrupciones o desviaciones voluntarias. Elemento teleológico. Esto lo vimos en la primera ponencia, toda vez que para determinar el operador jurídico que estamos en presencia de un accidente de tipo ocupacional, bien sea en el trayecto o no, debe estar presente el llamado elemento teleológico de la prestación del servicio, y esto se traduce palabras más, palabras menos, en que la causa que dé lugar a la ocurrencia de este accidente es fatalmente en esta oportunidad el que el trabajador tenía que levantarse para ir a prestar un servicio, toda vez que si no va a prestar un servicio, pues no va a haber la paga o la remuneración, toda vez que, como se indicó en el primer taller, que muchos estaban acá, la causa del salario es la prestación del servicio, y no me prestas un servicio ni pagos de salario, y si no vas a prestar el servicio, pues te puedo descontar tanto el salario como el beneficio de alimentación, tal cual como se establece como elemento para su procedencia del accidente en el trayecto, para la determinación del accidente en el trayecto o in itinere, el viaje que implica el traslado del domicilio habitual al lugar de trabajo o viceversa, debe ser determinado en forma principal y directa por la prestación del servicio derivada de la relación de trabajo funcionarial. Yo les voy a colocar acá un caso que parece de laboratorio, pero es interesante analizar. ¿Por qué? Porque viene la pregunta, es, ¿desde cuándo comienza para el trabajador el recorrido habitual? Es decir, desde el momento en que el trabajador se levanta de su cama, desde el momento en que el trabajador agarra el primer bus para ir a su trabajo, desde el momento en que él sale de la puerta de su casa. Pregunto, o sea, ¿cuándo comienza el recorrido habitual del trabajador? Y para ello le voy a colocar un caso de, digamos, laboratorio, ¿no? Para determinar un poco. Pero, insisto, debe establecerse que debe estar presente el elemento teleológico de la prestación del servicio. Otro elemento fundamental es el elemento cronológico, y esto se refiere al tiempo de recorrido. Denomina jurisprudencialmente concordancia cronológica, en donde debe determinarse en forma prudencial el tiempo que normalmente le llevaría al trabajador cumplir con su recorrido habitual, tomando en cuenta su horario de trabajo, de entrada y de salida de sus labores diarias. La nueva jornada laboral y de descanso está establecida en los artículos 168, 173 y 166 de la nueva Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Importante el elemento cronológico. Debe existir concordancia cronológica. Esto es, mayormente, vamos a hablar en el caso de los funcionarios públicos, mayormente un funcionario público presta servicio de 8 de la mañana a 4 de la tarde. O bien, si es un trabajador de la empresa privada, el factor común es que preste servicio de 8 de la mañana a 5 de la tarde con una hora de descanso. Viene la pregunta. Bueno, ¿qué sucede si el accidente trabajo-casa, casa-trabajo, vamos en este caso a colocar un pequeño ejemplo de que sea casa-trabajo, ocurrió a las 9 de la mañana cuando el trabajador debía estar en su puesto de trabajo a las 8 de la mañana? ¿O qué sucede cuando este trabajador manifiesta que el accidente de trabajo ocurrió a las 7 de la noche, 9 de la noche, pero su horario de salida y ese día se pudo terminar que salió a las 4 de la tarde? Entonces, fíjense que para que exista accidente de tipo ocupacional en el trayecto, debe existir este elemento cronológico. Y entonces, en ese rutagrama que deben aplicarse desde el inicio de la relación de trabajo, se debe analizar el tiempo prudencial que normalmente le llevaría al trabajador llegar a su trabajo o viceversa. ¿Qué tiempo le toma al trabajador ese trayecto habitual de su trabajo hacia su residencia? Todo es que pudiese ocurrir estas pequeñas situaciones que les estoy comentando en el caso de que el accidente ocurra un poco más allá de la hora de entrada y bueno, un tiempo bastante
diferencial, ¿no? En cuanto a la hora de salida de su lugar de trabajo. Aquí debo señalar, y es algo que debo compartir con todos ustedes, no lo he quitado de mis ponencias, de mis láminas, aunque porque siempre hago esta consideración especial. La doctrina y la jurisprudencia y muchos especialistas en el área siempre habían determinado que debía estudiarse el medio de transporte, porque este medio de transporte era idóneo para determinar si estábamos en presencia de un accidente de tipo ocupacional o no. Esto es, muchos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, y era un criterio compartido con la sentencia de la Sala de Casación Social, habían establecido que debía determinarse cuál era el medio de transporte mediante el cual este trabajador pues tuvo el accidente. ¿Por qué? Porque, como lo señala acá, es de importancia jurídica señalar que el trabajador, a la hora de suministrar la información requerida en el rutagrama, debe indicar cuál es la modalidad utilizada habitualmente en relación al medio de transporte, siendo que si por voluntad propia el trabajador cambiar el mismo sin previa notificación al empleador, no se considerará como accidente in itinere. Cuando comencé a dar estas charlas para el año 2016, este era el criterio imperante. Y yo en todas las ponencias alzaba mi voz diciendo, palabras más, palabras menos, que aun cuando existía una sentencia de la Sala de Casación Social que se acogía a este criterio y muchos especialistas en el área eran de continuar con este elemento de procedencia, a mi modo de ver, siempre manifestaba que para mí no era la intención de el legislador cuando estableció este numeral 3. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos este numeral tercero del artículo 69, en ningún lado se nos habla de medios de transporte. En ningún lado. Entonces, primero yo me iba, bueno, ¿cómo es que ustedes están estableciendo un elemento de idóneo, esencial, si la propia ley no lo establece? Y esto iba un poco más allá con los efectos prácticos, porque pudiese suceder que mi persona prestó servicio en el Ministerio Público por muchos años y teníamos un transporte que nos llevaba de casa a trabajo, trabajo a casa. Yo siempre colocaba esto de ejemplo en las ponencias. Decía algo así como que, bueno, ¿qué sucede si el transporte salía a las 6 de la mañana? Si yo llego a las 6:15, 6:20 y el transporte ya se fue. O sea, esto será una patente de corso para yo poder llamar a mi jefe y yo decirle, mire jefe, yo no voy a ir hoy porque, bueno, el transporte yo lo dejé y no me voy a ir por otro lado porque si me sucede algo, ustedes no van a pagar eso. Ustedes no van a ser responsables. O sea, ¿sería eso la intención de el legislador? Yo siempre establecí decía que no. O sea, no puede ser una patente de corso. Usted debe asistir, usted está subordinado, usted debe prestar un servicio, usted debe buscar el medio para prestar el servicio. Supongamos que ese día yo me voy por el transporte público, pero ese día me dieron la cola para llegar al súper más temprano. Entonces habría entonces que determinar que como en el rutagrama, Ryan Cárdenas estableció que se iba por transporte público, pero ese día se fue en el transporte de Carlos, en el carro particular de Carlos, pues no, eso no, porque él no se fue. Señores, está presente el elemento teleológico de la prestación del servicio y concordancia cronológica, hay concordancia topográfica, donde este numeral tercero me habla del elemento idoneidad del medio de transporte. Esa era mi posición, la cual la Sala de Casación Social, recuerden que estos criterios de la Sala de Casación Social no son de carácter vinculante, sino los criterios de la Sala Constitucional. Luego entonces a los años este criterio cambió y es una sentencia que le voy a compartir. De seguida hay unos casos que les voy a colocar para que ustedes hagan sus consideraciones, ¿ok?
Recuerden que al final de este taller yo les voy a facilitar para el grupo del WhatsApp cuáles son esas sentencias que dan una orientación, que nos dan la resolución a todos los casos que hemos plasmado aquí.